vamos a estudiar una partida muy interesante en la cual veremos que el ajedrez es un juego en el que hay que tener paciencia y que una ventaja muy pequeña puede ser aprovechada para ganar la partida. La partida comenzó con las jugadas D4, D5 y ahora las blancas hicieron la jugada C4 entrando así en el gambito de dama. Las blancas avanzan con su peón lateral y atacan contra el peón central del adversario con idea de desviarlo del centro y así quedarse con una mayoría central de peones. Ahora las negras hicieron la jugada D por C4 capturando el peón blanco y las blancas hicieron la jugada caballo F3 desterrando su caballo de rey y tomando control sobre la casilla de 5 para evitar así la jugada de 5 por parte de las negras, y las blancas están amenazando con tirar con E4 para ocupar el centro con sus peones y al mismo tiempo liberar la acción a su alfil de rey para luego capturar el peón de C4 y recuperar el material. Las negras contestaron con caballo F6 desterrando su caballo de rey y tomando control sobre la casilla de 4 para evitar así que las blancas ocupen el centro con sus peones. Ahora las blancas hicieron la jugada E3, librando la acción a su alfil de rey, para así capturar el peón de C4 y recuperar el peón. Las negras no pueden defender su peón de más, porque si hacen la jugada B5 para conservar su peón de ventaja, las blancas seguirían con A4 atacando contra el peón de B5 para así dejar sin soporte al peón de C4. Después de, por ejemplo, C6 para defender el peón de B5, las blancas seguirían con A por B5, abriendo la columna A para su torre. Después de C por B5, las blancas pueden continuar con B3, amenazando capturar en C4, y las blancas van a recuperar el material. Ya que en caso de C por B3, las blancas seguirían con alfil por B5 jaque, y luego capturan el peón de B3, y las blancas tendrían ventaja debido a que tienen mejor estructura de peones. En la partida, después de la jugada E3, las negras contestaron con E6, y las blancas hicieron la jugada alfil por C4 capturando el peón negro y recuperando el material. Las blancas ya están listas para enrocarse y se han quedado con dos peones en las columnas centrales. Ahora las negras hicieron la jugada A6 para tomar control sobre la casilla B5 y así poder expandirse con sus peones en el flanco de dama y atacar contra el alfil blanco. Ahora las blancas se enrocaron y las negras hicieron la jugada C5 atacando contra el centro de peones de las blancas para así intentar destruirlo cuanto antes y equilibrar la situación central. Las blancas hicieron la jugada D por C5 capturando el peón negro y después de alfil por C5, ahora las blancas hicieron la jugada dama por D8 jaque cambiando las damas para llegar así a un final favorable. La partida siguió con rey por D8 y se ha llegado a una posición que aparentemente está equilibrada ya que la estructura de peones es completamente simétrica. Sin embargo, las blancas tienen una ligerísima ventaja que podrán explotar poco a poco. La ventaja de las blancas consiste en que tienen ventaja en el desarrollo, además el rey negro ha perdido el derecho a enrocar y podría quedar vulnerable en el centro del tablero, y también las blancas podrán activar rápidamente sus piezas, ganando tiempos atacando contra el alfil de C5. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil E2, retirando su alfil para así despejar la columna C. El plan de las blancas será desarrollar sus piezas del flanco de dama y luego colocar sus torres ocupando las columnas C y D, que son las dos columnas abiertas en la posición, con lo que ganarán tiempos al atacar al alfil de C5. Y en el futuro, el alfil de E2 podrá reciclarse e ir hacia la casilla F3, donde estará muy bien colocado, ya que ocupará la gran diagonal de casillas blancas y ejercerá presión sobre el flanco de dama. Ahora las negras hicieron la jugada rey E7 para colocar su rey en una casilla más segura y al mismo tiempo liberando la última fila para así poder poner en juego su torre de rey. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo B D2, desterrando su caballo y dama, con la intención de seguir con caballo B3 y así atacar al alfil de C5. Ahora las negras hicieron la jugada alfil D7, desterrando su alfil de dama, y las blancas contestaron con caballo B3, atacando el alfil de C5. Las negras contestaron con alfil B6 para defender su alfil, y ahora las blancas hicieron la jugada alfil D2, completando el desarrollo de sus piezas menores. El plan de las blancas será continuar con jugadas como alfil C3 para ocupar con su alfil la gran diagonal de casillas negras y luego podrán colocar sus torres en las columnas C y D, que son dos columnas abiertas, y las blancas van desarrollando tranquilamente sus piezas y colocándolas en buenas casillas. Las blancas no tienen ninguna prisa
y simplemente poco a poco se dedican a mejorar su posición. Ahora las negras hicieron la jugada caballo C6, completando el desarrollo de sus piezas menores, y las blancas contestaron con alfil C3, colocando su alfil en la gran diagonal de casillas negras. Luego las blancas podrán colocar sus torres en las columnas C y D y ya tendrán todas sus piezas preparadas para el combate. Ahora las negras hicieron la jugada torre H G8 para así defender el peón de G7 y prepararse para crear contrajuego atacando en el flanco de rey. Las blancas contestaron con torre F D1, activando su torre de rey y ocupando la columna D, que es una columna abierta. Las negras contestaron con torre A D8, poniendo en juego su torre de dama y acercándola hacia las columnas centrales para oponerse así a la acción de la torre contraria. Las blancas contestaron con torre A C1, poniendo en juego su torre de dama, y las blancas ya tienen todas sus piezas listas para el combate. Las blancas tienen un buen control sobre las casillas centrales y su posición es muy buena. El alfil de D7 está algo pasivo y las blancas tienen sus piezas algo más activas y conservan una ligerísima ventaja. Ahora las negras hicieron la jugada G5 con la idea de avanzar con G4 y tratar así de atacar en el flanco de rey para intentar hacer algo activo. Las blancas contestaron con caballo F D4, centralizando su caballo y anticipándose a las intenciones del adversario, y ahora las negras hicieron la jugada caballo por D4, eliminando el caballo blanco del centro, con la intención de cambiar piezas y así simplificar la posición para facilitar la defensa. Pero ahora las blancas, en lugar de capturar en D4, hicieron primero la jugada intermedia alfil B4, dando jaque al rey negro, con la intención de desorganizar la coordinación de las piezas contrarias. Las negras contestaron con rey E8 para defenderse del jaque, y el rey negro se ha visto obligado a colocarse en la última fila y bloquear la acción entre sus propias torres, que han perdido la conexión. Las blancas contestaron con caballo por D4, capturando el caballo negro, y las blancas poco a poco van aumentando su ventaja. Ahora las negras hicieron la jugada G4, continuando con el avance de su peón en el flanco de rey, y ahora las blancas hicieron la jugada caballo B3, con la idea de saltar con su caballo hacia la casilla C5 para atacar así contra el alfil contrario. Si ahora las negras hicieron la jugada torre C8, recolocando su torre y ocupando la columna C, las blancas seguirían con torre por C8 jaque, y después de alfil por C8, las blancas pueden continuar con torre C1, amenazando capturar el alfil de C8. Y después, por ejemplo, alfil de 7 para defender su alfil, las blancas pueden continuar con caballo C5, invadiendo con su caballo en el campo enemigo y atacando el alfil de D7 y atacando también contra el peón de B7. Si ahora las negras hacen la jugada alfil C6 para defender su alfil y defender el peón de B7, las blancas seguirían con caballo por A6 capturando un peón y las blancas tienen ventaja, ya que si las negras capturan el caballo blanco, entonces las blancas podrán capturar el alfil de C6. Y si después de la jugada caballo C5 las negras continúan con alfil por C5 capturando el caballo blanco, las blancas seguirían con alfil por C5 y las blancas se han hecho con la pareja de alfiles, lo que supone una ventaja en el largo plazo. Las blancas van mejorando poco a poco su posición y tienen ventaja. En la partida, después de la jugada caballo B3, las negras contestaron con torre G5, activando su torre por la quinta fila. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo C5, invadiendo con su caballo en el campo enemigo y atacando al peón de B7 y atacando también contra el alfil de D7 para así quitarle la pareja de alfiles al adversario. Si ahora las negras hicieron la jugada alfil por C5, eliminando el caballo blanco, las blancas seguirían con torre por C5 y la torre negra está atacada. Y después, por ejemplo, torre por C5, las blancas seguirían con alfil por C5 y se han hecho con la pareja de alfiles y las blancas tienen ventaja. En la partida, después de la jugada caballo C5, las negras contestaron con alfil C6 para así defender su alfil y al mismo tiempo defender el peón de B7. Pero ahora las blancas hicieron la jugada caballo por A6, capturando un peón, aprovechando que el peón de B7 no puede capturar el caballo blanco porque entonces el alfil de C6 se perdería y las blancas tendrían ventaja. Y ahora no sería posible continuar con alfil F3, atacando al alfil de E2 y manteniendo el ataque contra el caballo contrario, porque las blancas seguirían con torre por D8 jaque, y después rey por D8, ahora las blancas pueden hacer la jugada H4 contraatacando contra la torre negra. Y no es posible continuar con G por H3 capturando al paso, porque las blancas seguirían con alfil por F3 y quedan con ventaja. Ya que después de B por A6 capturando el caballo blanco, las blancas seguirían con torre D1 dando jaque al rey negro.
y después, por ejemplo, rey c8, las blancas seguirían con alfil e7, clavando al caballo negro y amenazando capturarlo. Y después, por ejemplo, torre g6 para salir de la clavada y defender su caballo, las blancas seguirían con alfil por f6, y después torre por f6, ahora las blancas pueden continuar con torre d6, invadiendo con su torre en el campo enemigo y atacando al alfil contrario y también al peón de a6. Si las negras continúan con rey c7 para defender su alfil y atacar a la torre blanca, las blancas seguirían con torre c6 jaque y ganarían, ya que el alfil negro está atacado y no es posible continuar con rey b7 para mantener su alfil defendido, porque las blancas seguirían con torre por e6, dando jaque a la descubierta y atacando a la torre contraria. Y después, por ejemplo, torre por f3, ahora las blancas, antes de capturar la torre negra, pueden hacer primero la jugada intermedia torre e7 jaque y luego capturan la torre contraria y las blancas ganarían. Y si después de la jugada torre d6 las negras continúan por ejemplo con alfil c7 o alfil d8 para retirar su alfil y evitar que sea capturado, las blancas seguirían simplemente con torre por a6 capturando el peón negro y las blancas están ganando. Y si después de la jugada caballo por a6 las negras continúan con alfil por g2, las blancas seguirían simplemente con rey por g2 capturando el alfil negro y después b por a6 para recuperar la pieza. Las blancas pueden continuar, por ejemplo, con torre por d8 jaque, cambiando un par de torres, y después de rey por d8, las blancas seguirían con alfil por a6 y tienen una clara ventaja. En la partida, después de la jugada caballo por a6, las negras contestaron con caballo d7 para así bloquear la columna d, y ahora las negras están amenazando continuar con alfil f3, lo que les daría ventaja. Pero las blancas contestaron con alfil f1, anticipándose a las intenciones del adversario y evitando así la amenaza del oponente. Y ahora no sería posible, por ejemplo, alfil por g2, capturando un peón para así intentar recuperar el material, porque las blancas seguirían con alfil por g2 y el peón de b7 está atacado. Después de b por a6 para recuperar la pieza, las blancas seguirían con alfil c6, invadiendo con su alfil en el campo contrario y clavando al caballo negro. Después, por ejemplo, h5 para intentar seguir con su ataque en el flanco de rey, las blancas seguirían con torre d3 y están amenazando con doblar las torres en la columna d para aumentar la presión contra el caballo negro, que no se puede mover porque está clavado. Las blancas ejercen mucha presión y tienen una clara ventaja. Por ejemplo, después de torre g7, para acercar su torre y reforzar la defensa de su caballo, las blancas seguirían con torre c d1, doblando las torres en la columna d y amenazando capturar el caballo negro. Después, por ejemplo, f5 para liberar la séptima fila y reforzar la defensa de su caballo. Ahora las blancas pueden continuar con torre d6, invadiendo con su torre en el campo enemigo y amenazando capturar el peón de e6. Después, por ejemplo, torre e7 para defender el peón de e6 y evitar que la torre blanca lo pueda capturar. Ahora las blancas podrían continuar, por ejemplo, con alfil a4, liberando la sexta fila y atacando al alfil negro, y atacando también contra el peón de a6, y las blancas están ganando. En la partida, después de la jugada alfil f1, las negras contestaron con torre a8, ocupando con su torre la columna A, para así cuando el caballo se retire poder capturar el peón de a2. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil d6, liberando la casilla b4 para su caballo, y al mismo tiempo el alfil blanco podrá ir hacia la casilla f4 para atacar a la torre contraria. El caballo blanco sigue sin poder ser capturado, porque entonces el alfil de c6 sería capturado. Así que ahora las negras hicieron la jugada alfil a4, quitándose alfil del ataque de la torre contraria, y al mismo tiempo atacando contra la torre de d1, para así luego poder capturar el caballo blanco. Ahora las blancas simplemente podían haber hecho la jugada b3 para bloquear la acción al alfil negro, que tendría que retirarse. Sin embargo, en la partida, las blancas hicieron la jugada alfil f4, contraatacando contra la torre negra. Y no sería posible, por ejemplo, torre g8 para defender la torre, porque las blancas seguirían simplemente con b3, bloqueando la acción al alfil negro, que tiene que retirarse. Y después, por ejemplo, alfil c6, las blancas seguirían con caballo b4, retirando su caballo y defendiendo el peón de a2, y las blancas amenazan capturar el alfil de c6, podrán también continuar con jugadas como a4, para cortar la columna A y evitar así cualquier posible contrajuego a lo largo de esta columna, y las blancas también podrán continuar con jugadas como alfil de 3 para activar su alfil y atacar al peón de h7, y tienen una clara ventaja.
En la partida, después de la jugada alfil f4, las negras contestaron con torre a5 para así defender su torre. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo c7, dando jaque al rey negro y atacando la torre de a8. Las negras hicieron la jugada alfil por c7, capturando el caballo blanco, y después de alfil por c7, la torre de a5 está atacada. Las negras contestaron con alfil por d1, capturando la torre blanca, y las blancas contestaron con alfil por a5, capturando la torre negra. Si ahora las negras hicieron la jugada alfil a4 para defender su alfil, el alfil blanco está atacado, pero las blancas seguirían simplemente con alfil c3 para defender su alfil, y las blancas que conservan la pareja de alfiles y tienen un peón de más, tendrían una clara ventaja. En la partida, después de la jugada alfil por a5, las negras contestaron con torre por a5, capturando el alfil blanco. Las blancas contestaron con torre por d1, y ahora no sería posible continuar con torre por a2, capturando un peón para así restablecer el equilibrio material, porque las blancas seguirían con alfil b5, clavando al caballo negro, y las blancas ganarían. En la partida, después de la jugada torre por d1, las negras contestaron con caballo e5, activando su caballo y evitando así que sea clavado mediante la jugada alfil b5. Ahora las blancas hicieron la jugada a4 para defender su peón de a2, ya que ahora no es posible continuar con torre por a4 capturando el peón blanco, porque las blancas seguirían con alfil b5 jaque, y luego las blancas capturan la torre negra y ganarían sin problemas. Así que en la partida, después de la jugada a4, las negras no pueden capturar el peón blanco e hicieron la jugada torre c5 para intentar activar su torre. Las blancas contestaron con torre d4 para activar su torre por la cuarta fila, y su idea es seguir con jugadas como torre b4 para atacar contra el peón de b7 y obtener así dos peones pasados y ligados en el flanco de dama. Ahora las negras hicieron la jugada torre c1, invadiendo con su torre por la primera fila y clavando al alfil blanco. Las blancas contestaron con torre b4, atacando al peón de b7, y ahora las negras hicieron la jugada torre b1, y ahora no sería bueno continuar con torre por b7, porque las negras seguirían con caballo c4, y luego van a seguir con la jugada caballo d2 para atacar al alfil blanco, que no se puede mover porque está clavado, así que las negras capturarían el alfil contrario y obtendrían buen contrajuego y equilibrarían la partida. Por eso en la partida, después de la jugada torre b1, las blancas contestaron con f4, creando una casilla de respiración para su rey, para así deshacerse de la clavada y poder mover su alfil. Y al mismo tiempo con esta jugada, las blancas atacan al caballo contrario. Las negras contestaron con g por f3, capturando al paso, y después de g por f3, las negras hicieron la jugada caballo por f3 jaque, y las negras ya han recuperado el material. Pero las blancas contestaron con rey g2, y ahora no sería bueno continuar con caballo por h2, capturando un peón y atacando al alfil contrario, porque las blancas seguirían con alfil b5 jaque, y luego las blancas capturan el caballo negro y ganarían. En la partida, después de la jugada rey g2, las negras contestaron con caballo d2 para así defender su caballo que estaba atacado, y al mismo tiempo están atacando el alfil contrario. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil d3 para defender su alfil y atacar a la torre negra. Las negras contestaron con torre e1 para defender su torre y están amenazando capturar el peón de e3. Así que las blancas hicieron la jugada rey f2 para defender su peón y al mismo tiempo atacar a la torre negra. Las negras contestaron con torre h1 para defender su torre y están amenazando capturar el peón de h2. Las blancas contestaron con rey g2 para defender su peón y atacar a la torre negra. Las negras respondieron con torre e1 contraatacando contra el peón de e3 para así intentar repetir posiciones. Pero ahora las blancas evitaron repetir posiciones e hicieron la jugada torre por b7 capturando el peón negro, y las blancas han obtenido dos peones pasados y ligados en el flanco de dama que les van a dar la victoria. Ahora las negras hicieron la jugada torre por e3 capturando el peón blanco y el alfil contrario está atacado. Pero las blancas contestaron con alfil b5 dando jaque al rey negro, y después el rey f8 para mantener defendido el peón de f7 y evitar que la torre blanca lo pueda capturar. Ahora las blancas hicieron la jugada a5, comenzando a avanzar con su peón pasado, que está a tan solo 3 casillas de poder coronar. Y ahora no sería posible, por ejemplo, torre e1 para intentar llevar su torre detrás del peón pasado, para tratar así de impedir que pueda llegar a coronar, pero las blancas seguirían con a6, avanzando con su peón. Y después de torre a1, las blancas seguirían con a7, y están amenazando continuar con torre b8, que daría jaque al rey negro,
y luego las blancas podrían coronar su peón. Y no serviría de nada hacer la jugada rey g7 para evitar así el jaque de la torre blanca, porque las blancas seguirían simplemente con torre c7 y luego van a continuar con alfil c6 y finalmente podrán coronar su peón y las blancas ganarían. En la partida, después de la jugada a5, las negras contestaron con torre e5, pero las blancas respondieron con a6, continuando con el avance de su peón, que está tan solo 2 casillas de poder coronar. Ahora las negras hicieron la jugada torre g5, dando jaque al rey blanco, y después rey f2, las negras contestaron con caballo e4 jaque, y después rey e3, el caballo negro está atacado. Las negras contestaron con caballo d6 para atacar a la torre blanca y también al alfil contrario, pero las blancas contestaron simplemente con a7 y están amenazando a coronar su peón, y las negras no lo pueden impedir, así que las blancas van a ganar. La partida siguió con torre e5 jaque, pero las blancas contestaron con rey f3, y después de torre f5 jaque, las blancas contestaron con rey g2, y después de torre g5 jaque, las blancas hicieron la jugada rey h1, y las negras abandonaron, ya que no tienen más jaques, y luego las blancas podrán coronar su peón y ganarían sin problemas. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las blancas cambiaron las damas y se contentaron con tener una minúscula ventaja. Poco a poco fueron mejorando la posición de sus piezas y las colocaron en casillas naturales, y con mucha paciencia fueron mejorando poco a poco su posición e invadieron con sus piezas en el campo contrario, y luego ganaron un peón, y finalmente obtuvieron un peón pasado en el flanco de dama que finalmente les dio la victoria. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.